La vieja estación de tren se alzaba envuelta en la oscuridad, una silueta esquelética contra el cielo iluminado por la luna. Sus paredes, desgastadas por el tiempo, parecían susurrar historias de un pasado lejano. Cada ladrillo, cada rincón, guardaba secretos que solo la noche se atrevía a revelar. La maleza se abría paso entre las grietas del andén, enroscándose alrededor de las vías oxidadas. Las plantas, con su tenacidad silenciosa, reclamaban lo que una vez fue suyo. Era como si la naturaleza intentara borrar las huellas de la humanidad, cubriendo el pasado con un manto verde y espeso. El viento aullaba a través de las ventanas rotas, llevando consigo el aroma a podredumbre y susurros de viajes olvidados. Cada ráfaga parecía traer consigo ecos de risas, conversaciones y despedidas. Era un viento que conocía cada rincón de la estación, un viento que había sido testigo de innumerables historias. El reloj de la estación, congelado a medianoche durante décadas, era un crudo recordatorio de la indiferencia del tiempo. Las manecillas, inmóviles, parecían burlarse de aquellos que alguna vez dependieron de su precisión. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido abandonar este lugar, dejándolo atrapado en un eterno instante de oscuridad. Este era un lugar donde los vivos no se atrevían a pisar, un santuario para las sombras y los ecos del pasado. Las sombras danzaban en las esquinas, susurrando secretos a aquellos valientes o insensatos que se aventuraban a escuchar. Los ecos de pasos y voces parecían llenar el aire, recordando a todos que, aunque olvidada, la estación aún vivía en los recuerdos de aquellos que alguna vez la conocieron. Javier, un joven periodista con sed de lo desconocido, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al acercarse a la estación. Sus pasos resonaban en el silencio, cada uno un latido en el ritmo de su corazón acelerado. Había oído las historias, susurradas en voz baja por los lugareños que evitaban la estación al caer la noche. Historias de un tren fantasma, que aparecía a medianoche, con sus espectrales pasajeros buscando eternamente su destino final. Esta noche, Javier estaba decidido a descubrir la verdad tras la leyenda. El aire se volvió más frío a medida que se acercaba la medianoche. La luna llena iluminaba tenuemente las calles desiertas, creando sombras inquietantes que bailaban con el viento. El silencio de la noche era roto solo por el susurro del viento y el crujido ocasional de las hojas secas bajo los pies. Javier miró su reloj. Su aliento se convertía en vaho en el aire helado. El tiempo parecía detenerse mientras esperaba. Cada segundo se alargaba en la quietud de la noche. La esfera del reloj brillaba con una luz tenue, marcando el paso inexorable del tiempo. Un escalofrío le recorrió la espalda, una mezcla de miedo y expectación. Se ajustó la bufanda alrededor del cuello, tratando de protegerse del frío penetrante. Sus pensamientos se arremolinaban, preguntándose si había tomado la decisión correcta al venir aquí. Sintió una presencia, ojos invisibles que observaban cada uno de sus movimientos. Miró a su alrededor, tratando de discernir alguna figura en la penumbra, pero solo encontró sombras y más sombras. La sensación de ser observado se intensificaba con cada momento que pasaba. De repente, un ruido sordo resonó en la distancia, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. El sonido era inconfundible, el retumbar de un tren que se acercaba. Javier sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido, sincronizándose con el ritmo del tren. De la oscuridad, bañado por una luz etérea, emergió un tren. Sus ventanas brillaban con una luz fantasmal, y su estructura parecía desvanecerse y reaparecer con cada parpadeo. Era como si el tren perteneciera a otro mundo, uno donde las reglas de la realidad no se aplicaban. Se movía con un silencio inquietante. Su forma fantasmal se deslizaba sin esfuerzo sobre las vías deterioradas. Javier no podía apartar la vista, hipnotizado por la visión surrealista. Sabía que este tren no era como los demás, y que su llegada marcaba el comienzo de algo extraordinario y desconocido. La duda brilló en los ojos de Javier, pero la curiosidad la extinguió. Se sintió atraído por el tren espectral como una polilla a una llama parpadeante. Cuando el tren se detuvo con un chirrido, sus puertas se abrieron con un gemido, invitándole a entrar en su abrazo sombrío. Con una profunda inspiración, Javier entró.
Las puertas se cerraron de golpe tras él, sellando su destino. Estaba atrapado, prisionero de su propia curiosidad. Susurros en la oscuridad. El interior del tren estaba congelado en el tiempo. Los asientos de terciopelo polvorientos, antes vibrantes, ahora estaban descoloridos y rotos. Las lámparas de gas parpadeantes proyectaban largas y danzantes sombras en las paredes. El aire era denso por el olor a podredumbre y un pesado silencio que oprimía el pecho de Javier. Caminó por los vagones, sus pasos amortiguados por la mullida alfombra, cada paso resonando en el opresivo silencio. Desde las sombras oyó débiles murmullos, susurros de conversaciones pasadas, su significado perdido en el tiempo. La historia del revisor. Una figura emergió de entre las sombras al final del vagón. Alta y esquelética, su uniforme estaba tan raído como el propio tren. Sus ojos, dos brasas ardientes en su rostro de calavera, se fijaron en Javier. «Perdido, ¿verdad?», dijo la figura con voz áspera, un escalofriante susurro. «Este tren», continuó, señalando con su huesudo dedo hacia la parte delantera del vagón, «no se lleva bien con los vivos. Recoge almas, perdidas y en busca, viajando eternamente, sin llegar nunca». Escapar de la eternidad. La sangre de Javier se heló. Se había metido en una pesadilla. Tenía que escapar. Cuando el tren se detuvo bruscamente, vio su oportunidad. Corrió, con el corazón latiéndole en el pecho. La risa escalofriante del revisor resonando a sus espaldas. Atravesó las puertas del tren, tropezando en el andén. El tren, con sus espectrales pasajeros, se desvaneció en la oscuridad, dejando a Javier sin aliento en el andén. La verdad del tic-tac. El sonido del reloj era hipnótico. Cada tic resonaba en el silencio de la noche. Estaba de vuelta en la estación, un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Las sombras se alargaban y el viento murmuraba secretos antiguos. El tren fantasma se había desvanecido, dejando tras de sí una sensación de inquietud. Era como si el tiempo mismo hubiera hecho una pausa. Temblando, Javier metió la mano en el bolsillo, su mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué había sucedido realmente en esa estación? Y sacó un reloj de bolsillo que no había notado antes. Era un objeto antiguo, cargado de historia y misterio. Era viejo, de plata deslustrada, con una pátina que hablaba de años de abandono. ¿Quién lo había dejado allí y por qué? Con las manecillas congeladas en el tiempo. El reloj parecía haber detenido su marcha en un momento crucial. Lo abrió. Su sangre se convirtió en hielo. La revelación que contenía era más aterradora de lo que podría haber imaginado. La fecha de la esfera del reloj coincidía con la fecha que había marcado en su cuaderno, una fecha que había estado tratando de olvidar. La fecha de su desaparición. Era como si el reloj estuviera tratando de decirle algo, de advertirle de un destino ineludible. El tren fantasma, comprendió con un escalofrío, no era solo una leyenda. Era una realidad aterradora que había atrapado a muchos antes que él. No solo atrapaba a sus pasajeros en la vida, sino que los condenaba a repetir el mismo momento una y otra vez, sino en el propio tiempo. Javier entendió que estaba atrapado en un ciclo sin fin, un prisionero del tiempo y del destino. La leyenda del tren perdido. Los lugareños aún susurran la leyenda del tren fantasma. Una advertencia que se cuenta para mantener a raya a los curiosos. Dicen que el tren aparece a medianoche, un espejismo espectral en busca de almas que transportar a la eternidad. Dicen que los pasajeros están atrapados, buscando eternamente sus destinos, sus lamentosos gritos resonando en la noche. Y dicen que el revisor, una figura esquelética con ojos como carbones encendidos, vigila a sus espectrales pasajeros, asegurándose de que ninguno escape jamás de su fantasmal prisión. Una última advertencia. Ten cuidado, viajero. Si te encuentras cerca de una estación de tren abandonada a la medianoche, y si ves un tren emerger de la oscuridad, con sus ventanas brillando con una luz etérea, da la vuelta. No hagas caso a su llamada de sirena, porque el tren que viaja entre las sombras solo ofrece un viaje eterno, un billete de ida a un destino al que nunca podrás llegar realmente.